En la mañana y en la tarde quiero tocar este tema que he denominado vivir lo que creemos, confesar lo que creemos. Y tengo un énfasis especial en la segunda parte, pero para que nuestra mente corra con mayor facilidad, vamos a mirar esta mañana el asunto de vivir lo que creemos. Luego vamos a mirar lo que tiene que ver con confesar lo que creemos. Uno de los mayores activos, podemos llamarle así, de la vida cristiana es la evidencia. Pues hermanos, lo que es evidente, pues no se puede negar. A algo que es evidente se le puede buscar otra explicación, se puede teorizar acerca de sus razones, quizás hasta se pueda tratar de definir de otra manera, pero lo que es evidente es innegable. Recuerde el episodio bíblico de la curación de un ciego en Juan 9. Hermanos, el milagro era evidente. Un individuo que no veía, ahora podía ver. Hermanos, ese es el asunto con la evidencia, no se puede negar. Usted le puede buscar otra explicación, lo que efectivamente hicieron en su momento. Probablemente al no poder negar lo evidente, la atención fue puesta en desacreditar a quien obró el milagro. Se buscó desprestigiar al Señor, que era un hombre pecador. Se puso en tela de juicio el testimonio de los padres, este es su hijo, ¿verdad que nació ciego? Lo que sea. Pero hermanos, el milagro obró tan fuerte, o el milagro fue tan evidente, que nada de lo que se procuró dio fruto. Pues teníamos un hombre ciego y ahora ve, ¿y qué hacemos, hermano? Hermanos, esto es similar a una vida transformada por el Evangelio. Una vida transformada por el Evangelio es una evidencia, hermanos. Hermanos, y no se puede negar, se le pueden buscar muchas explicaciones. Gente busca desprestigiar el contenido de la fe. No, es que eso es lo que a los cristianos puede usted controvertir la Biblia, decir que es palabra de hombres, puede hablar mal de Dios, de Cristo, hacer un comparativo con todas las religiones, lo que quiera. Pero la evidencia de una vida transformada, que antes estaba muerta espiritualmente, hundida en el cieno del pecado, esclava de sus concupiscencias, atada a los deseos engañosos de la carne y el mundo. La transformación de una vida así, nadie la puede negar. Pueden decir que eso es moralismo, que es mojigatería, que son asuntos de religión o fanatismo, pero ¿quién puede negar que el que antes no veía, ahora ve? Que el que antes no amaba a Dios, ahora lo ama. Que el que antes iba y hallaba gozo y deleite en los asuntos de la vida, ahora no lo halla. Búsquele cualquier otra explicación, pero eso es una evidencia. Así como aquel ciego, hermanos, si usted se da cuenta, no necesitó elaborar una defensa sofisticada acerca de su milagro. Su propia vida fue el argumento. Claro, le preguntaron, pero ¿de verdad que Jesús es pecador? Él hasta pudo decir, no sé si es pecador. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Claro, no defenderíamos nosotros la fe así ahora, ¿no? Es decir, no sé si él es pecador, pero entienda el punto, hermanos. El punto es que su vida misma fue el argumento invencible. Así también el Evangelio, hermanos, se defiende, por así decirlo, en un nivel práctico, en un nivel de lo que es manifiesto,
el Evangelio se auto vindica en las vidas transformadas, hermanos, en vidas que superan lo que proclaman con sus labios. Obviamente proclaman, pero sus vidas son el argumento. La vida cristiana contempla dos maneras en las que esta evidencia se presenta. La primera es la vida del individuo que ha creído en Jesucristo conforme al Evangelio. La primera evidencia del Evangelio es la vida misma de quien ha creído. La vida es el argumento, la vida es la evidencia. La segunda la miraremos en la tarde, es lo que el individuo convertido ahora profesa o confiesa. Y debemos decir, hermanos, que de esta profesión de fe o confesión de fe estamos en deuda los que predicamos, porque a veces solo nos enfocamos en el asunto de la vida transformada. Pero la palabra es clara, hermanos, que es como dos caras de una moneda, porque con el corazón se cree para justicia y no quizás, probablemente, si usted quiere, y con la boca se confiesa para qué. Exacto. Bien por la fe, ¿dónde está la confesión? Ese es mi punto, pero vamos a lo primero. Estas dos dimensiones entre creer y vivir conforme a lo que creo y confesar lo que creo no compiten entre sí. De hecho, la Biblia enseña que ambas han de presentarse cuando tenemos un nuevo nacimiento. Quien ha nacido de nuevo primero vive lo que cree, luego confiesa lo que cree. Hoy nos ocuparemos, o en esta mañana, de la primera verdad. Entonces, la nueva vida en Cristo se manifiesta en vivir lo que creemos. En primera medida, la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, novedad de vida, nueva vida, se manifiesta cuando vivimos lo que creemos. Puede ser que esto les suene a las vocales a algunos, y de hecho espero que así sea. Pero esa consecuencia lógica de vivir aquello en lo que hemos creído es lo que se espera de manera obvia de cualquier persona que se confiese un cristiano. ¿Qué se espera, hermanos, de manera obvia, evidente, natural, lógica, de una persona que dice que es un cristiano, que ha sido objeto de la obra de gracia del Señor, sino que su manera de vivir concuerde con aquello que cree? Y es que precisamente esperamos eso, porque precisamente es una de las promesas que hace el Evangelio, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas han pasado. Entonces, ¿qué usted espera? Y no podemos criticar al mundo si espera eso de nosotros, y no podemos criticarnos entre nosotros si esperamos eso unos de otros. Y no podemos ser duros ni criticar a una iglesia que espere eso de sus convertidos. Porque precisamente es eso lo que debería pasar. Que si una persona dice estar en Cristo, es decir, que es nueva criatura, dos cosas han debido pasar. Las cosas pasadas han debido quedar atrás. Y ahora anda en novedad de vida, es decir, en una vida nueva. Además, que es una de las promesas más significativas o realidades del Evangelio, es una de sus exhortaciones más recurrentes. Romanos 6, 12 y 13. No reine, pues,
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es apenas obvio, hermanos, que eso sea lo que debe ocurrir. Antes de proseguir, note el planteamiento. La nueva vida en Cristo se manifiesta en vivir lo que creemos. Y en esa frase hay un orden cronológico de las cosas. ¿Qué viene primero? Le dije, la nueva vida en Cristo se manifiesta en vivir lo que creemos. ¿Qué viene primero? Muy bien, creer. Creer. Entonces permítame ahondar en el fundamento de la verdad que creemos. Lo que deseo decirle, hermanos, es que no podemos empezar a vivir. ¿Qué? ¿Me hago entender? No, hermanos. La vida cristiana consiste en vivir lo que uno cree. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Creer, por supuesto. Note el fundamento de una vida agradable a Dios, y es la verdad que se cree. Deseo ser claro en esto, porque la vida cristiana no puede quedar reducida a una experiencia de vida. Cuidado, hermanos, con tratar de definir o de aceptar esa definición o de enseñar esa definición, que la vida cristiana es una experiencia de vida. Hermano, una experiencia es cuando usted va a la playa, cuando sube un monte, cuando come en un restaurante. Es una experiencia. La vida cristiana no es una experiencia. No puede quedar reducida a experiencias. La vida cristiana no puede quedar reducida a una ética especial. Es decir, la vida cristiana es igual a portarse así. Cuidado con eso. Cuidado, hermanos, porque la vida cristiana no puede quedar reducida a un estilo de vida, como muchos dicen. La vida cristiana no es religión, la vida cristiana es un estilo de vida. Hermanos, eso no es bíblico. Primero no es bíblico, y con eso, hermanos, ya basta. Hermanos, es que estilos de vida buenos puede haber muchos, aunque no estén fundamentados en la Escritura. Y entonces ahí, ¿cómo viene Cristo en su estilo de vida? Es mi estilo de vida. No, pues este tomó este estilo de vida y este otro estilo de vida, y yo me tomé este estilo de vida. No, hermanos. El Evangelio no es un estilo de vida, el Evangelio es la vida. Cristo no es el accesorio de su estilo de vida. Cristo es la vida misma del Evangelio. Así que usted no ha adoptado un estilo de vida. Es mejor para usted que haya adoptado una vida, una nueva vida en Cristo, en un estilo. Hermanos, la vida cristiana primariamente se trata de una creencia en asuntos objetivos que definen lo que es el cristianismo. Cualquier estilo de vida, ética o experiencia que no surja del entendimiento, aceptación y confianza en el contenido objetivo del Evangelio y en general de la palabra de Dios, en su conjunto de enseñanzas, sean salvadoras o éticas, no es una vida de fe, no es cristianismo verdadero. El Evangelio tiene, hermanos, un contenido objetivo, tiene proposiciones claras que se pueden entender, que usted al entenderlas puede creerlas.
al entender las proposiciones, los postulados objetivos, no subjetivos, sino los postulados objetivos del Evangelio, estos deben ser creídos. Le digo un postulado del Evangelio objetivo, no es subjetivo, no es subjetivo, es me parece que o siento que. Hermanos, Cristo vino al mundo a salvar pecadores. ¿Entiende el punto? Es una proposición objetiva, porque no tiene que ver con que usted la crea o no la crea, si le cayó bien o mal esa expresión, si es abierta, cerrada, no importa cómo usted la sienta o la perciba, o se identifique con ella. Hay una verdad objetiva. Cristo Jesús, una persona real, viva, vino a este mundo real, vivo y objetivo, a salvar a pecadores reales. Eso es objetivo. La vida que no surge de la creencia de esas verdades objetivas, cualquier tipo de vida, moralidad, ética que se viva, no es cristianismo. Por tanto, hermanos, no vivimos para luego moldear lo que creemos. Creemos para vivir. Y toda vida que no brota del Evangelio no es vida cristiana, aunque adopte formas religiosas. Puede, hermanos, es cierto que un individuo en este nivel coincida en su manera de vida en algunas partes selectivas de la segunda tabla de la ley con los cristianos. Es cierto. Tiene que estar muy atento a mis palabras, hermano. Es cierto que individuos pueden coincidir con un cristiano en algunas partes selectivas de la segunda tabla de la ley, pero jamás será una coincidencia real, puesto que la vida cristiana se fundamenta en la persona, vida y obra de Jesucristo en el Evangelio. Luego su ética incluye la observancia de las dos tablas de la ley en ese orden divino, los deberes piadosos y devotos para con Dios y los deberes amorosos para con el prójimo. Y tenga mucho cuidado, hermanos, más en esta época y más en épocas de elecciones. Por favor, no sea incauto, incrédulo, oveja torpe, ciega. Hermanos, hoy día los pastores luchan por quitar a estos antiprogresistas cristianos como las lumbreras del mundo. Cuidado. Ay, es que yo escucho a este y yo escucho a este. ¿Por qué? Porque él cree en la familia, él es pro vida, él es antiaborto. ¡Ah, bravo! Eso lo puede creer cualquier otra persona, hermanos, que tenga al menos un centímetro de moralidad en su corazón. Y aun con todo y eso, no representa lo que es el Evangelio. Que yo estoy en contra del homosexualismo, que... ¿Sí nota, hermanos, las coincidencias dónde se dan? En la parte de arriba y en partes selectivas de la segunda tabla de la ley. ¿Queremos identificarnos con alguien? Preguntémosle la primera tabla. La primera tabla. Empecemos, porque como qué Dios en el que estamos creyendo. Segundo, ¿cómo ese Dios quiere ser adorado? También preguntémosle, ¿qué día Él quiere ser adorado? Bueno, eso es otra cosa, hermanos. Es otra cosa. Hermanos, si uno desea vivir una verdadera vida cristiana, ¿qué le es imperativo? Creer. ¿Creer qué? Creer en las verdades objetivas que definen lo que es la vida cristiana. Le es completamente imperativo creer no solo en el Evangelio, sino conforme al Evangelio, conforme a las verdades, proposiciones, doctrinas, conceptos y afirmaciones del Evangelio. Por eso, antes de exhortar el apóstol Pablo a que el pecado no reine en ningún creyente, lo cual es una evidencia, ¿verdad?
La exhortación del apóstol es la siguiente en Romanos 6, 8 al 11. Note, antes de decirle lo que hay que hacer, le dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Pues usted puede subrayar esas palabras. Creemos que también, sabiendo que, considerados. ¿Entiende, hermano? Antes de la ética viene la creencia. Usted debe entender cosas, debe creer cosas, debe apropiarse de qué cosas, del contenido objetivo, de las proposiciones, de las verdades del Evangelio. Aquí se le adjudica el valor inicial a algo que usted debe creer, algo que usted debe saber, a una consideración que usted debe tener de usted mismo a la luz de las realidades del Evangelio. Note lo que dice el apóstol de los judíos de su tiempo en Romanos 10, 1 al 4. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero su celo no es conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ay, si el apóstol Pablo viviera hoy, fuera un predicador de baratijas antiprogresistas, diría, hermanos, ¿no tenemos en común con los judíos? ¿No creen ellos que se ha de proteger la vida? ¿Hermano, un judío creía eso? Sí. Ay, mire que respeta la propiedad privada porque él cree en no robar. ¿Un judío creía en no robar? Claro, hermano. Ellos son pro familia porque creen que no se debe adulterar, ¿no es así? Sí. Hermanos, somos tan cercanos que prácticamente es lo mismo. No, hermanos, ni práctica ni teológicamente es lo mismo. Pablo dijo, me siento cargado, porque tienen tanto celo en lo que han creído, pero su celo no va conforme al conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo les decía, bien, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Hablemos del único Salvador de la humanidad, el que vino al mundo a morir por el pecado, el que vino al mundo para justificarnos. Hablemos de eso. ¿Y qué hizo el judío? Lo rechazó. ¿Qué hizo el griego? Le pareció locura. Hermanos, personas pueden tener celo de Dios. Personas pueden abrazar la segunda tabla de la ley. Pero si su celo y su vida no es conforme al Evangelio de Cristo, hermanos, Pablo le llamó un sistema de autojusticia. Entonces, hermanos, lo que quería en primera medida, mi argumento es, hermanos, debemos vivir lo que creemos. Primero, hermanos, es necesario prestar atención a lo que creemos. O si no, pues, ¿qué vamos a vivir? Habiendo entendido que debemos creer, hermanos, en el Evangelio, en sus verdades claras, proposicionales, objetivas, así como en toda la palabra de Dios, sean sus afirmaciones salvíficas o éticas, debemos creer en eso. Ahora sí, hermanos, en segunda medida, la evidencia que esto produce. Una de las glorias más prominentes del Evangelio, como hablábamos, es la transformación de una vida que antes estaba fuera de Cristo, en ignorancia de las verdades del Evangelio, como en un curso de vida bajo pecado.
esta realidad, esta realidad de esa transformación de una vida, esta gloria, o como le llamamos al inicio, uno de sus mayores activos, es testificada en la Escritura como exhortada cuando no se presenta. Debemos saber, hermanos, que la transformación de nuestra vida no nos introdujo a Cristo. Sería ridículo estar sano para luego ir al médico de las almas. La transformación no nos introdujo a Cristo. Más bien la transformación de nuestra vida testifica que hemos sido introducidos en Él. En Romanos 6:4 se afirma: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. De lo cual preguntamos, ¿de dónde surge la novedad de vida? Si no es que primero algo pasó en nuestro interior, y es que fuimos muertos y resucitados juntamente con Cristo. Primero creímos, primero fuimos justificados, primero fuimos unidos a Cristo por medio de la fe, y luego, habiendo muerto y resucitado con Cristo, ahora nosotros andamos en vida nueva. Con esto ya sello el argumento, hermanos, que la nueva vida que vive un creyente la vive es al haber creído y estar unido a Cristo. Ahora el individuo, habilitado por ese principio de vida espiritual, se le exhorta: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. También se le exhorta: presentaos como vivos entre los muertos, porque eso es lo que ha pasado en ustedes, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una de las frases más poderosas de esta transformación espiritual de la que son objeto los creyentes la encontramos en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fornicarios, para los niños y niñas aquí presentes, es la persona que hace con su novio o novia lo que solo debería hacer con su esposo. Es ver pornografía, es hablar sucio, es cualquier tipo de inmoralidad. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, el señor casado o la señora casada que le dio por conseguirse un novio, ni los afeminados. Sí, los hombres que se amaneran, que se portan, que se visten a veces, que se identifican como mujeres, ni los que se echan con varones, son los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, entre paréntesis, ni los que se drogan, porque es lo mismo, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, no entrarán en el cielo, se perderán en el infierno. Ahora escuche: y esto erais algunos. Mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Busque cualquier otra explicación, pero una vida transformada es el argumento en dos pies. Sí, hay un argumento teórico. Entendemos qué pasó. Ahora está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Es el argumento teórico. Ahora, ¿cuál es el argumento práctico? La vida transformada.
Oh, hermano, el apóstol pudo decir, esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. ¿Qué tan lejos puede llegar un hombre sin Cristo? Muy, muy lejos, hermanos, muy, muy lejos. ¿Qué tan profundo, hundido en el cieno, puede llegar un individuo muy profundo, muy hundido? Pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados. Es decir, estas cosas que vivieron, ¿dónde quedaron? En su vida pasada. Ahora se podía decir, esto erais. Esta generación de cristianos tiene que decir, yo sé que hace 10 años, pero yo sé que estáis luchando todavía después de 20 años de que te bautizasteis. Todavía en tus borracheras, todavía en tus fornicaciones, todavía en tu avaricia, en tu materialismo, todavía en tus antojos del mundo. Yo sé, hermanos, porque nadie es perfecto. ¿Quién lo es? Ya habéis sido. Ya habéis sido. Es lógica, son vocales de esta mañana. Ya habéis sido. Nuestros ojos no se cansarán de ver estas cosas con regocijo, con nostalgia, con esperanza y ánimo. Usted y yo hemos visto casos de todos los tamaños e intensidades y apreciamos cuando la gracia hace a un individuo pecador su objeto. ¿Por qué? Porque lo transforma. Que nunca, hermanos, dejemos de rogar que estas cosas pasen entre nosotros. Porque ese es el poder de Dios real, eso es lo que hemos creído, que el Evangelio exactamente hace. De Pablo se dijo en Gálatas 1:23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Otra vez la misma verdad, hermanos. Aquel que en otro tiempo, podemos ver que cuando un individuo es objeto de la obra de gracia, ¿dónde quedan, hermanos, sus pecados? En otro tiempo. Vivir lo que creemos. A la iglesia de Tesalónica se le reconoció cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera Tesalonicenses 1:9. A la iglesia en Éfeso, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Antes erais tinieblas. Hermanos, probablemente algunos de ustedes se conocieron en tinieblas. Estando en tinieblas. Y ahora ver cómo son luz en el Señor, hermanos. Usted le puede buscar cualquier otra explicación, pero ahí está la vida. ¿Qué hacemos? No, que es que eso les lavan el cerebro. Sí, él puede pensar que aquí nos lavan el cerebro, que es que aquí es que son legalistas. Lo que quiera, búsquele cualquier otra explicación, pero todavía usted está vivo, viviendo para el Señor, después de haber tenido una vida pecaminosa. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Porque es totalmente obvio que uno vive lo que cree. Y no solo hablamos de este tipo de transformación dramática u obvia. Yo también sufría, hermanos, de pequeño cuando invitaban a los drogadictos, las prostitutas, los matones, daban su testimonio. Hermano, yo era así, y uno como que aprendía o se ilustraba del pecado del mundo que uno nunca tuvo, pero uno decía, sí se puede hacer, Y Dios me transformó, hermano, y yo le doy tantas gracias al Señor, hermano, y simplemente se comprueba que un pecador no puede correr tan lejos, que la gracia no lo puede alcanzar. Una moneda nunca puede estar tan perdida que el ojo de Dios no lo vea, lo traiga y lo encuentre. Y sin embargo uno piensa, ¿y qué? De los que no somos nada de eso, hermanos,
No solo hablamos de este tipo de transformación dramática, obvia, radical, de alguien cuya vida era una evidente expresión de maldades groseras y escandalosas. El Evangelio ha tornado personas incrédulas, como todos nacemos, al Señor. El Evangelio ha tornado personas materialistas, codiciosas, juergueras. Sí, hermano, hoy día es una generación juerguera. Si no se la pasan viendo videos, se la pasan jugando en su celular. Deprimidas, sin Dios y sin ley, vanidosas, soberbias. El Evangelio los ha tornado al Señor para ser creyentes verdaderos, humildes, sencillos, austeros, gozosos, siervos del Señor, con una esperanza y razón de vivir. Puede que usted no haya militado en los asuntos más groseros, pero esos toboganes grandes y groseros no son los únicos toboganes por los que la gente cae en la condenación. Hay toboganes más pequeños que dan a lo mismo. A lo mismo. Ah, hermano, que alguien pudiera decir, yo lo conocí cuando usted era puro materialismo, pura vanidad. Usted era de marca, usted era, mejor dicho, era que le pagaran. Ahora usted vive una vida austera. Búsquele cualquier otra explicación, pero aquí está el hombre austero. Es decir, ahí está el hombre austero. ¿Me hago entender? No, que yo me la pasaba, que el celular, que mire películas, que le invertía a las plataformas. Ahora el hombre tiene una vida más relevante en las cosas de esta vida. Búsquele cualquier otra explicación, pero ahí está el hombre transformado. Nosotros sí sabemos por qué. ¿Me hago entender? Estoy diciendo, búsquele cualquier otra explicación como si estuviera interactuando con alguien del mundo, pero nosotros sí sabemos qué ocurre. Hermanos, usted tiene un gran amor hasta que viene otro más grande y usted lo abraza. Y el amor más grande desplaza al amor más pequeño, siempre, siempre. Vino Cristo y desplazó alrededor todas las cosas y ahora son hechas nuevas. Yo lo conocí a usted cuando era soberbio. Yo lo conocí a usted cuando era tan deprimido, usted era tan triste. Lo conocí cuando era vanidoso. Ahora se ve que tiene otra razón de vivir. El poder de la gracia, es decir, el poder de Dios obrando en Cristo y por su Espíritu en la vida de pecadores, transformándolos desde la raíz de sus deseos, desde la profundidad de sus motivos y propósitos, hasta sus hábitos, costumbres y rumbo de vida, es una realidad, es una evidencia de la veracidad del Evangelio. El derrocamiento de un principio y estilo de vida pecador por la obra de Cristo es una muestra y exhibición que todo aquello que la Sagrada Escritura, y más precisamente el Evangelio, afirma es verdad, se materializa en vidas transformadas por el poder de Dios. Vidas cambiadas en su principio rector. ¿Entiende la expresión? Principio rector, el principio fundamental que rige o gobierna algo. En sus bases fundamentales, en sus apreciaciones, deseos y manera de vivir. Por eso, hermanos, en tercera medida, la palabra de Dios exhorta a la coherencia cuando ésta no se presenta. Es decir, hermanos, ¿es tan obvio lo que promete el Evangelio? ¿Es tan obvio lo que esperamos que haga el Evangelio en una vida? Que cuando no se presenta, la Biblia, ¿qué hace, hermano? Prende un sensor diciendo, momento, algo está pasando ahí. Es tal la expectativa que la palabra de Dios tiene acerca de esta transformación consecuente que exhorta a los creyentes cuando tal resultado parece no llevarse a cabo o no en la manera de vida. Es toda una irregularidad que alguien que ha abrazado la fe de Jesucristo prosiga su camino o su vida. Tan solo habiendo reportado un cambio en su intelecto, por ejemplo, o tan solo en algunos asuntos periféricos de su vida, de esos que no cuestan, no es el ojo ni la mano, es algo periférico, que refleja que el principio de su vida misma no ha sido afectado.
Es una completa disparidad profesar ser creyente y al mismo tiempo carecer de esa transformación o renovación. Las exhortaciones de la Biblia, cuando esto no ocurre, son de esta clase. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol hace un llamado espiritual a esa solemne coincidencia entre lo que creemos y nuestra manera de vivir. Y note que no lo restringe a un aspecto de su vida, sino que lo hace extensivo a todo. Note que habla de un despojarse de ese principio, no de ciertos pecados, sino del principio mismo, de ese principio de vida pecaminoso, incorregible, viciado, amañado al pecado. Por el contrario, a vivir de acuerdo al nuevo hombre, que fue creado a imagen divina, iniciando con la renovación del espíritu de nuestra mente. De modo, hermanos, que los creyentes debemos constantemente ser transformados, seguir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y de allí en adelante despojarnos de la antigua vida de pecado mientras nos apropiamos de la nueva vida. Luego tenemos la exhortación de Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Sí nota, hermanos? Cuando no se presenta, ¿qué dice el apóstol? Hermanos, háganlas morir. Se supone que eso es lo que uno deja atrás. Se supone que eso es lo que uno renuncia. Se supone que estas cosas grandes, feas, horribles, evidentes, son las que pertenecen a la vida nueva, a la vida antigua. Dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y con esto comprobamos que la transformación se sigue dando. ¿Qué debemos dejar? También las cosas pequeñas, hermano. Pequeñas en ese sentido, ¿no? Estoy tratando de decir las cosas grandes o escandalosas con estas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sería entonces incongruente e inadmisible que aquellos que hemos sido cambiados radicalmente vivamos bajo el principio del pecado sobre los carriles de la vida viciada de los deseos pecaminosos. Entonces, hermanos, el tema de hoy que deseo concluir es, hermanos, es necesario vivir lo que creemos. Y por eso primero hablamos del fundamento de la verdad que creemos. Luego miramos la evidencia de vida que produce creer correctamente. Y tercero, ese llamado a la coherencia, cuando esto no se presenta, hermanos. Así que concluiré con lo siguiente. Primero, si deseamos exhibir una vida cristiana verdaderamente coherente, creo que es el deseo de todos, desear exhibir una vida cristiana verdaderamente coherente, es indispensable examinar con cuidado el fundamento de aquello que creemos. ¿Deseamos vivir de acuerdo al Evangelio? Entonces, ¿qué nos toca permanentemente hacer? Examinar con cuidado el fundamento de lo que creemos. Mueva la creencia aquí abajo y mueve la práctica aquí arriba. ¿Ya?
Es que la creencia no se ve, está aquí abajo de la tierra, pero mueva la raíz, ¿y qué hace el árbol? Pues se mueve, hermano. Entonces, hermano, examinemos con cuidado siempre el fundamento de lo que creemos, no solo en asuntos periféricos. Hermano, no pierda tanto tiempo hoy día, si existen o no los ovnis, si hay vida en otros planetas. Pregúntese en la vida de este planeta y sobre todo en su vida, pregúntese, por favor. Porque si llega a la asombrosa conclusión que existen los extraterrestres, usted todavía sigue luchando con su pecado, me imagino, ¿verdad? Exacto. Y dejemos de estar preguntándonos si la inteligencia artificial nos va a destruir. Pregúntese si su pecado lo va a destruir. Por favor. Y deje de perder el tiempo en estos asuntos de ética confusa, compleja, que si lo logramos determinar afectarán a un 1% de la población, mientras nuestro corazón se consume en cosas de verdadero peligro para nuestra vida espiritual. No quiero que haga una negación, hermano, pero perdemos tanto tiempo en eso, en quién será el próximo presidente, si lo que pasó en Venezuela está bien o mal. Hermanos, mientras en nuestro corazón se está librando la batalla de nuestra vida, echa mano a la vida eterna, porque aquí, según se ve, ninguno ha llegado todavía, ¿verdad? Porque estamos aquí. Hermano, revise lo que cree, no en los asuntos periféricos, en las verdades fundamentales, esenciales y profundas. Una creencia defectuosa puede, en ciertos puntos aislados, producir una conducta externamente correcta e incluso una obediencia aparente, pero una creencia defectuosa jamás podrá sostener una obediencia genuina y perseverante en Cristo. La verdadera obediencia cristiana no es una experiencia mística, no se levanta sobre impresiones, emociones o intuiciones religiosas. La verdadera obediencia cristiana se levanta sobre la fe bien fundada en la verdad revelada de Dios. Vivimos como creemos, y por eso creer mal conduce inevitablemente a vivir mal. Deje de luchar, le animo con eso del día del Señor, deje de luchar ya. Acabe esa materia prontico, porque como usted piense de eso, está viviendo hoy. Arregle el asuntico que tiene con los cultos de oración, arregle ya. Arregle el asuntico que tiene con la organización familiar. Ya. Arréglelo ya. Porque no ha dejado de vivir conforme a lo que usted cree. Ese es el punto. Vivimos como creemos. Y por eso, creer mal conduce inevitablemente a vivir mal. Aun cuando por momentos exista una coincidencia superficial con el cristianismo. De allí, hermanos, la necesidad de someter su mente, la convicción, los razonamientos a la autoridad de la palabra de Dios, como lo enseña el apóstol, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia. Note, ¿sí nota? Usted lleva el pensamiento, lo somete a Cristo para obedecer. Si usted no hace eso, si usted no somete el pensamiento, lo que piensa, a Cristo, a la autoridad de Cristo, usted no obedecerá. Solo cuando la fe, eso está en 2 Corintios 10:5, solo cuando la fe está correctamente fundada en el conocimiento verdadero de Cristo, la vida puede ser correctamente ordenada a su obediencia. Segundo, es igualmente necesario guardar una coherencia fiel y constante entre la fe que profesamos y la manera en que vivimos en todos los niveles en los que esa fe debe ser vivida. Hermanos, esa coherencia entre lo que creemos y vivimos debe darse en todos los niveles. Lo digo por lo siguiente, hermanos. En predicaciones como estas, regularmente nuestra mente
razona en los asuntos éticos. Es decir, hermanos, debe haber una coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Está bien. Generalmente nuestra mente está razonando en esos asuntos éticos que la palabra de Dios nos dice que debe caracterizar la vida nueva. Y está bien. La conducta, la ética, es una de las cosas que la Biblia enseña y que debemos creer. Sin embargo, hermanos, nosotros también debemos creer postulados teológicos claros. Postulados teológicos. Es decir, algo ético. Que si usted antes vivió una vida desordenada, al llegar a Cristo, pues entonces ahora se ordena. Que si usted antes era borracho, ahora en Cristo, ya no lo es. Que si usted robaba, ahora en Cristo, ya no. Perfecto. De eso se trata, ¿me hago entender? Pero hermanos, ¿la Biblia solo habla de ética? No, hermanos. Y si usted quiere vivir lo que cree, entonces lo que cree tiene compuestos éticos, pero también teológicos. Y usted y yo debemos vivir también conforme a lo que creemos en ese nivel. Esto porque no solo creemos que Dios nos ha dado mandamientos para obedecerlos, por su gracia, también afirmamos verdades doctrinales profundas y objetivas. Por ejemplo, Dios existe. ¿Cree eso? Espero que sí. ¿Cómo se vive si usted cree eso? Sí, no es un examen. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Note que lo que creemos en teología, también deberíamos vivir acorde a eso. Porque pienso que algunos creyentes creen que Dios existe, pero viven como si Él no existiera. Hermanos, Dios es soberano. Amén. ¿Cómo se vive si usted cree en eso? No hay una sola manera, ¿me hago entender? Usted tiene que vivir lo que cree. Es que se me hace que cuando algunos vienen con mucho afán, hermanos, no estamos criticando el afán ni que venga a nosotros, sino que a veces parece que el que viene con tanto afán, uno se pregunta, ¿este creerá que Dios es soberano? ¿En dónde nos perdimos con Él? O sea, ¿cree que Dios tiene el control de todas las cosas en la vida? ¿Cree que el Señor es poderoso para gobernar todas las cosas? Hermanos, Dios es todopoderoso. ¿Usted cree eso? ¿Cómo vive el que cree que Dios es todopoderoso? No sé, hay muchas maneras, ¿me hago entender? O sea, no solo es ética, sino hay un tipo de realidades, hermanos. Dios es trino. Dios es santo. Dios debe ser temido y adorado. Hay un cielo y un infierno. Todas esas son cosas que creemos. La coherencia entre lo que creemos y vivimos debe darse a todo nivel, no solo en la ética, sino a nivel de cosas como estas. Dios es trascendente, es inmanente, son realidades que demandan una forma concreta de vivir. Vivir de manera coherente es vivir como si creyéramos en lo que confesamos, como si Dios estuviera presente en todo momento, como si su poder gobernara todas las cosas, como si su santidad fuese absoluta y su juicio real. Si usted no cree eso, hermano, va a vivir así. Aún los muchachos les inculcamos el temor de Dios por eso mismo. El temor de Dios, el temor de Dios. El ojo de Dios o el temor de Dios no es la vara más suave que le damos a los hijos para que hagan caso. Es una verdad. Ellos deben entender, creer, al menos en su nivel, que Dios está aquí en público y está en su cuarto en privado y está cuando ellos miran su teléfono y están chateando con otros jovencitos, cuando están en el descanso de su escuela o estudiando. Dios es el mismo y está en el mismo lugar.
Eso es coherencia. Y si usted cree en lo profundo de su corazón que Dios es quien le provee, usted orará por los alimentos esta tarde, aquí en la iglesia, donde todos oraremos. Y orará en el restaurante, en KFC o en McDonald's. Y va a orar en el casino de su empresa. ¿Por qué? Porque no es un asunto de lo que usted muestra. Usted cree realmente eso, lo cree. Y usted está buscando coherencia, no solo en robar, no robar, tomar, no tomar, apostar, no apostar. Eso está bien. ¿Y lo demás? ¿Cómo vive quien cree en la soberanía absoluta de Dios? ¿De qué manera se conduce aquel que cree que solo hay un Dios y que este Dios es trino? ¿Qué tipo de vida lleva quien confiesa que Dios es santo? ¿Cómo ordenará su vida quien cree que existe una dimensión espiritual y los valores eternos que trascienden este mundo? ¿Cómo viviría alguien que cree realmente que el cielo existe y que el infierno también? La fe cristiana posee un contenido amplio, profundo, glorioso. La vida cristiana debe corresponder a todo ese contenido. Vivir lo que creemos implica que toda nuestra existencia, pensamientos, afectos, decisiones, sea gobernada por la verdad que afirmamos. Tercero, no debemos ser apresurados ni superficiales al calificar una vida como cristiana a la sola luz del moralismo o de la religiosidad externa. Hoy es un día de confusión espiritual, hermanos. Entonces mi exhortación es, hermanos, no pongamos nuestro granito de arena a la confusión espiritual que ya existe. Gran parte de la confusión espiritual que existe, debemos decir nosotros, es por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque nosotros le andamos diciendo cristiano a todo el mundo. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces se sube el vendedor. Dios me los bendiga, damas y caballeros, que la paz de Cristo los acompañe. ¿Usted qué dice? Ya en su mente, ¿qué usted dijo? Usted es cristiano. Y el futbolista se remanga la camiseta y dice, Jesús, te amo. ¿Usted qué dice? Es cristiano. No como nosotros. Pero ese tipo es cristiano. ¿Le pasa? No me deje solo. Sí, nos pasa. Mire cómo saluda, mire sus hijos. Los tiene en home school. Debe ser cristiano. ¿No es así, hermanos? Parte de la confusión la hemos puesto nosotros aquí. No debemos ser apresurados ni superficiales al calificar una vida como cristiana a la sola luz del moralismo o de la religiosidad externa. Es agotador realmente, hermanos, y espiritualmente peligroso oír la ligereza de afirmaciones como él es cristiano. Esa es una iglesia bíblica, porque ahí dice iglesia bíblica. Así, ¿no? Gracias por decirnos bendito sea el Señor. Es una persona piadosa cuando se emite sobre individuos cuya fe no tiene un contenido bíblico. Hermanos, porque una iglesia diga bíblica, ¿qué creen? Eso es lo que la hace bíblica. ¿Qué practican? Eso es lo que la hace bíblica. No el letrero. O pudiéramos nosotros que ponernos, hermanos, para que la super congregación de la piedad renovada. Mire, ¿cómo quedamos, hermano? No, pues que entren y se dan cuenta que no somos así. Procuramos, pero no lo somos. Iglesias, personas con conceptos cerrados de Dios, ajenas a la Escritura. Del mismo modo, tampoco puede adjudicarse fe genuina a quienes no exhiben el poder de una vida nueva. Por favor, hermanos, aunque no estemos para calificar quién es o no es, seamos precavidos. Gente no manifiesta el poder de una vida nueva, aunque manejen lenguaje religioso o acumulen conocimientos teológicos.
si es un padre irresponsable y no proveedor para su familia, ¿qué dice la Biblia de ese individuo? ¿Es peor que qué? Exacto. ¿Y nosotros qué le decimos? Es piadoso. Es que no dice groserías, mire. Ay, no, pues gracias por no maltratarnos. Padres que no son proveedores, esposos que no sustentan, personas que dan mal testimonio, trabajadores negligentes, hijos rebeldes, individuos tramposos en sus negocios, gente irreverente que no confían en Dios, no pueden ser considerados creyentes fieles simplemente porque hablan bien o se la pasan estudiando teología o cualquier curso bíblico que se ofrezca. No me diga, Cristo hizo un milagro cuando todavía es ciego. Dígame, antes no veía, ahora veo. Y su vida, muéstrelo, porque su vida es la evidencia, no sus palabras. Muéstreme, o muestre, no a mí, muestre, exhiba. El conocimiento sin transformación no es señal de vida. El asunto central es este: si han pasado de muerte a vida y se han creído en la doctrina que es conforme a la piedad, su vida será transformada según la gracia. Hubo un tiempo en la historia en que era tan evidente quién pertenecía a Cristo, que aún en medio de sus debilidades, alguien le dijo a otro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Era uno de los peores momentos de ese hombre. Y todavía, ¿qué, hermano? Todavía su forma de hablar lo descubría. Hubo un tiempo cuando eso era así, que de nosotros se pueda decir: tu forma de pensar te descubre, amigo. Tú eres de Cristo. Tu manera de hablar te descubre. Tu modo de ser te descubre. Tu modo de invertir te descubre. Tu manera de enfrentar la prueba, tu forma de sufrir, tu forma de amar, de trabajar, te descubre. Tú eres un objeto de la gracia. Tu vida te descubre. Que nuestra vida sea un testimonio claro, que no necesite adornos ni excusas ni defensas artificiosas. Donde hay fe viva, habrá vida nueva. Y donde hay vida nueva, esta nueva vida también se confiesa según la Escritura, lo que será objeto de la próxima predicación. Oremos.